Vamos a tenerlo por ahí. Y bueno, recordando, ¿verdad?, estas últimas frases del Señor Jesucristo, recordemos nosotros, mis hermanos, que en estas frases encontramos una enseñanza tan grande en cada frase que el Señor Jesucristo dijo en esa cruz del Calvario, en esa cruz donde Él estaba muriendo, estaba entregando su vida voluntariamente. El Señor Jesucristo había dicho en la primera instancia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una oración de intercesión, estaba intercediendo aún por sus mismos agresores, intercediendo por cada uno de nosotros, intercediendo por todos aquellos que un día le llegaremos a conocer, mis hermanos. La primera frase fue una frase de intercesión ante el Padre. La segunda frase, refiriéndose a una segunda persona, a otra persona que estaba siendo crucificada con Él, a un ladrón, un malhechor, al Señor Jesucristo, le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cumpliendo también la frase de la intercesión, la primera, en esta frase, en esta segunda frase que nosotros vimos, Jesucristo estaba diciendo que por el simple hecho que Él había creído en el sacrificio vicario del Señor Jesucristo, Él estaba teniendo la vida eterna. Él estaba obteniendo en ese momento la justificación de todos sus pecados. En esta frase tan hermosa también que dijo el Señor Jesucristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en tercera instancia vimos nosotros la frase donde el Señor Jesucristo abre sus labios para seguir intercediendo también por su misma familia. Las relaciones interpersonales nunca estuvieron fuera de la voluntad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en el último momento tuvo el cuidado minucioso de aquella mujer que lo había llevado en su vientre, de aquella mujer que se llama María, su madre en lo terrenal, en lo físico, pero que el Señor Jesucristo jamás se dirigió a ella como madre. Le dice: mujer, he ahí a tu hijo, rompiendo en ese momento toda relación humana y haciéndose notar el Señor Jesucristo como que en ese momento ya María no sería más su madre en la tierra, sino que sería también su redentora, el redentor de ella misma. Ella, María, tendría la necesidad de un redentor, y Jesucristo como hijo en carne no lo podía ser. Tenía que creer también ella en el sacrificio de Jesucristo, siendo hombre pero siendo Dios. En esa cruz Jesucristo rompía toda relación entre la familia, diciéndole: María, yo soy el redentor, soy tu salvador. En cuarta instancia, nuevamente el Señor Jesucristo abre sus labios y declara, la única vez que el Señor Jesucristo le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? 3 de las frases que encontramos, 3 van dirigidas hacia el Padre, hacia Dios, y 4 van dirigidas hacia los hombres. En esta cuarta que vimos la semana pasada, ¿por qué me has desamparado?, le preguntaba al Padre, y como lo vimos, esta frase fue para que toda la Escritura también se cumpliese, para que se cumpliese toda Escritura en Él. Y hoy, mis hermanos, hoy tendremos la quinta frase que no debemos de olvidar. ¿Dónde estamos? Estamos parados en el Gólgota, en el monte de la Calavera, en el monte Calvario, en ese lugar donde estuvo en oscuridad durante 3 horas, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad, las tinieblas cubrieron la tierra. El enemigo pensaba que había ganado, el enemigo estaba alardeando de que había triunfado sobre el Redentor, sobre el Salvador, pero lo que él no sabía era que el triunfo era del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que el triunfo vendría a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encontramos la quinta frase que encontramos en Juan 19:28, donde una frase tan pequeña, a nosotros nos dice tanto y nos enseña tanto. En esta frase que encontramos, el Señor Jesucristo dice: tengo sed. Una frase muy pequeña, ciertamente. Tengo sed. Se refiere en esta frase. Mis hermanos, en esta frase el Señor Jesucristo se estaba refiriendo hacia Él mismo. ¿Pero por qué se refería hacia Él mismo? La respuesta será porque tendría que cumplirse toda Escritura en la figura del Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo nos deja ver algo nuevamente, nos deja ver algo, que Él, siendo Dios, se hizo hombre, se despojó de sí mismo para que tú y yo el día de hoy pudiéramos alcanzar esa vida eterna, esa vida en abundancia.
Aquí el Señor Jesucristo había sufrido quebranto físico, el quebranto más severo en la condición de un hombre conocida y que se puede conocer y por haber. Mis hermanos, el Señor Jesucristo había padecido dolor, sufrimiento, pero ahora, de todas las agonías físicas, ahora el Señor Jesucristo decía, tengo sed. Algo tan difícil de soportar en nuestra condición de hombres. Y déjame decirte, yo ayer que veníamos de León hacia acá, hacia Irapuato, sabes que yo tenía sed. Y me estaba acordando precisamente de la enseñanza del día de hoy. Yo no podía determinar esa sed. Recordaba de niño cuando salía a jugar y me daba mucha sed. Y corría a la llave, ¿verdad? Que todavía en aquel tiempo todavía podías abrir la llave y te pegabas a la llave y le tomabas. Y venía en el camión, le decía a mi esposa, ¿no tienes agua? No había agua. Ciertamente tenía la boca seca, ciertamente la lengua se me estaba pegando al paladar, o sea, tenía mucha sed. No puedo entender esta agonía del Señor Jesucristo, ciertamente. No puedo entender cómo el Señor Jesucristo pudo soportar esta agonía de tengo sed. Ciertamente puedo entender algo, que la sed es algo insoportable para nosotros. Pero vayamos a ver el contexto de este versículo de Juan 19, 28, pero antes de ello, pongámonos en manos del Señor, por favor, y oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos que pueden estar aquí reunidos el día de hoy, que han destinado un tiempo para poder aprender de tu palabra, que han destinado también su vida para que ellos puedan ser edificados. Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, y queremos conocerte cada vez más. Señor, yo te pido que tú me des de nuevo en el hablar, que tú me des de tu sabiduría y sobre todo, mi Señor, que nos des a cada uno de nosotros conforme cada uno de nosotros necesitemos. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Juan 19, 28, mis hermanos, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Fue la frase que el Señor Jesucristo dice para que la Escritura fuese cumplida. Algo que no puede caber duda es de que la Escritura se cumplió en su totalidad. Tanto que cientos de años atrás, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo ya estaba profetizada. Y en el Salmo 69, 21 habla también de estas profecías cumplidas en la figura del Señor Jesucristo. El Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cumplida la Escritura cuando el Señor Jesucristo dice, tengo sed, y le dan vinagre, le dan hiel para atenuar ese dolor, ese sufrimiento que el Señor Jesucristo estaba llevando en ese momento en su cuerpo, pero Él no tomó. Solamente toda la Escritura tenía que ser cumplida. Y esta, mis amados, es una de tantas que se cumple en la figura del Señor Jesucristo al final de su ministerio, dejando en claro algo, que la Biblia es la inerrante palabra de Dios y que es infalible, que no se equivoca, y que toda profecía, por más difícil que nosotros hubiésemos pensado que podría estar en una persona, en la figura del Señor Jesucristo se cumple, y se estaba cumpliendo en este momento. En Jesucristo se estaban cumpliendo las profecías del Señor Jesucristo. Y déjame citarte algunas de ellas. Algunas de las profecías que se cumplieron fue la traición de un amigo, lo cual lo encontramos en el Salmo 41:9, cual no lo vamos a ver, solamente se los voy a citar. El abandono de sus discípulos, Salmo 31:11, las acusaciones en su contra, Salmo 35:11, el silencio ante sus jueces, en el en Isaías 53:7, la crucifixión en el Salmo 22:16, el reparto de sus ropas en el Salmo 22:18. Y mis hermanos, aquí nosotros tenemos un panorama de la profecía cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Y esto a cada uno de nosotros nos debería de estremecer, porque Jesucristo en esa cruz del Calvario, derramando la última gota de sangre, Él es Dios, pero también es hombre. En esta misma instancia,
Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Y no como algunos han llegado a decir, que Jesucristo solamente fue un hombre más, un hombre perfecto. No, Jesucristo era Dios, pero no era un Dios humanizado como algunos también han llegado a pensar. No, Jesucristo era hombre al 100%, pero Jesucristo era Dios también al 100%. En ese momento, el que estaba muriendo en la cruz del Calvario era el hombre. Dios mismo había volteado la mirada del Señor Jesucristo por todo el oprobio, por todo nuestro pecado que nosotros habíamos hecho. Y que Él lo estaba llevando en ese momento en la misma cruz. Mis hermanos, Jesucristo es hombre, pero es Dios. Para siempre Dios y para siempre también será hombre, mis hermanos. Ahora en la misma eternidad, lo único que el ser humano, que la humanidad le ha dejado a nuestro Señor Jesucristo y que está en el cielo todavía como evidencia, es que en ese cuerpo glorificado del Señor Jesucristo están las marcas de la tortura por el mismo pecado. Están las manos y los pies horadados. Está en donde fue clavada la lanza. Y esto es algo para que nunca nos olvidemos nosotros quién fue el que murió en lugar de nosotros. El Señor Jesucristo tiene estas marcas por causa del pecado. Pero que Él venció la muerte en la cruz, sí, para que tú y yo tengamos vida eterna y vida en abundancia. En Hebreos 10:5 el apóstol Pablo nos dice acerca de la humanidad del Señor Jesucristo, en donde nos deja ver ese lado humano que nosotros en esta mañana estamos viendo en la figura del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en ese lado humano, en el lado de hombre. El Señor Jesucristo dice, tengo sed. Dice Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hablando del Señor Jesucristo, siendo Señor Jesucristo en este momento, hombre, el Padre le preparó un cuerpo como el que tú y yo tenemos el día de hoy, y un cuerpo el cual es corruptible, mas sin embargo el cuerpo del Señor Jesucristo era incorruptible, mis hermanos. El Señor Jesucristo no había pecado en Él. ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesucristo no hubiese muerto? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en esto? ¿Qué hubiera pasado con Jesucristo? ¿Hubiera muerto? ¿Hubiera envejecido? Y la respuesta es no. Porque lo que deteriora nuestro cuerpo, nuestra condición humana, es el pecado. Pero en Jesucristo no había pecado. Él hubiera vivido eternamente, mis hermanos, porque era el único que no tenía pecado. Pero Él vino a la tierra con un propósito, con una finalidad, para cumplir la voluntad del Padre, para morir por cada uno de nosotros. Cristo fue la simiente de la mujer, una verdadera persona, un ser humano verdadero que sabía las reacciones y había experimentado todo lo que tú y yo hemos experimentado en esta vida. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, estuvo alegre, estuvo triste también, fue compasivo, fue tentado. Mis hermanos, como estamos viendo, Él tuvo sed también. Por eso es que Cristo nos puede entender y nos puede ser ese juez en nuestras debilidades. Él es ese juez en nuestras debilidades, porque Él entiende nuestras condiciones, nuestras caídas, nuestros sufrimientos, nuestras tentaciones. Pero también la misma Escritura nos ha dicho a nosotros que con Él, que juntamente con Él, nosotros podemos pasar al otro lado. Podemos pasar la adversidad, si viene la tormenta, si viene la dificultad, si viene la tentación, si viene la duda a tu vida, con el Señor Jesucristo tú puedes pasar del otro lado. Él siempre tenderá su diestra de justicia y de amor para librarte. Mas, sin embargo, muchos de nosotros no queremos tomarle de la mano. Queremos seguir caminando en nuestros deseos, en nuestras pasiones, en nuestra concupiscencia, mis hermanos. El Señor Jesucristo, Él siempre se refería también como hombre, lo cual en el Evangelio de Juan 8:40 podemos ver esta frase, que Él se refería como hombre. Pero también Pilato le dijo que era un hombre, y lo encontramos en Juan 19:5, no lo busque, te lo digo nada más. Pero también Efesios 2:7
Hace referencia al Señor Jesucristo como semejante al hombre. Mis hermanos, el Señor Jesucristo siempre decía el Hijo de David, el Hijo del hombre. Se hacía semejante al hombre, porque en esta condición humana Él había padecido todos los sufrimientos, todas las tentaciones, pero Él nunca pecó, Él nunca cayó, pero Él tuvo necesidad también. Él tuvo la necesidad, como estamos viendo, de agua, la necesidad de comer. Él en este momento, en esa última frase, Él tenía que ser la condición humana, la condición de hombre. Su cuerpo le estaba demandando una gota de agua. Pero Él ahora ya no está vivo como hombre, está vivo como Dios, porque Él sigue siendo Dios, Él es Dios. Mis hermanos, el Señor Jesucristo en el cielo, el día de hoy, Él ya no tiene sed. Dios no tiene sed. Al igual que tú y yo, cuando partamos de este planeta Tierra, cuando estemos muertos, cuando muramos nosotros y estemos delante de la presencia de Dios en ese cuerpo glorificado, tampoco tendremos sed. Esa condición humana habrá quedado afuera, habrá quedado atrás. Pero ¿por qué no tendrá sed? Porque en esta frase que el Señor Jesucristo habla acerca de tengo sed, va más allá de un simplemente tener sed en lo natural, de una gota de agua que llegue a su paladar, y va más allá, así como lo vemos nosotros en Juan, en el capítulo 4, en donde Jesucristo le pide agua a una mujer samaritana. Y aquí nos dejaba ver el lado de la condición de hombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le había pedido agua a esta mujer, porque también tenía sed. Así como en este momento el Señor Jesucristo en la cruz tiene sed y está pidiendo agua. Pero aquí la diferencia era también que tenía que cumplirse la profecía, la escritura misma. Mis hermanos, en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo tuvo sed. Mis hermanos, en esa cruz del Calvario también el Señor Jesucristo estaba agonizando. Pero mis hermanos, el Señor Jesucristo tuvo sed. Pero la sed que tuvo el Señor Jesucristo a nosotros nos vino a librar de algo, de una condenación, de la condena eterna en un fuego, en una llama en la cual, si tú no has reconocido y no has volteado la mirada hacia el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios que puede saciar tu sed, estarás en una llama, en un infierno. Muchas personas el día de hoy han escuchado el mensaje de la cruz, han escuchado acerca de la sangre derramada por el Cordero, han escuchado acerca de una tumba vacía, pero al no querer estas personas hacer suyo el mensaje, un día estas personas que no han querido reconocer esta condición, un día estarán en un lugar donde la sed nunca terminará, donde su lengua se pegará a su paladar, donde su boca estará agrietada y estará seca, donde estarán ardiendo eternamente, pidiendo, como decía Lucas 16:19 en esta historia de Lázaro y el rico, pidiendo una sola gota de agua que pudiese poner en su lengua para saciar esta sed insaciable. Mis hermanos, el Señor Jesucristo en esta sed que tuvo nos estaba librando a nosotros de la sed eterna en el lago de fuego y azufre, en el infierno, en la condenación del fuego eterno. Mis hermanos, la sed que tuvo el Señor Jesucristo a nosotros nos ha beneficiado el día de hoy. Hoy, el hombre, todos nosotros, yo espero que no, tenemos sed de muchas cosas. Hoy hay hombres, mujeres que van de una copa a otra copa, de una mujer a otra mujer, de un hombre a otro hombre, de una diversión a otra diversión, de un deporte a otro deporte. Pero la sed nunca es saciada, sino que solamente será saciada hasta que lleguen a la cruz, hasta que volteen su mirada hacia aquel Dios encarnado,
que vino a ser hombre y a morir por nosotros. Jesús, mis hermanos, en su muerte y en sus palabras que está diciendo en esta mañana, tengo sed, iba más allá de esta sed solamente humana, tuya y mía. Jesucristo profundiza aún más y profundiza en una parte espiritual, en donde Jesucristo a la mujer samaritana, en Juan 4:10, si gustas por favor, en Juan 4:10 el Señor Jesucristo va más allá de una simple sed, sino que nos deja ver la enseñanza y la parte espiritual. Jesucristo en Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, hablándole a la samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Mis hermanos, tú y yo conocemos el día de hoy aquel que te puede dar el agua, aquel que te puede dar el agua viva, aquel que realmente, el que lo ha conocido, puede decir, Señor, quiero más de ti. Señor, quiero conocerte, quiero entablar esa relación estrecha, esa comunión para contigo. Mis hermanos, tú conoces hoy a Dios, has conocido a Jesucristo. Jesucristo es el dueño de tu vida. Tú sabes lo que Él te puede dar. ¿Tú le has pedido del agua viva? ¿O estás como la samaritana, que solamente estaba pensando en el agua natural? Una mujer que cuando Jesucristo le dijo, yo te daré de esta agua para que nunca más vuelvas a venir por ella a este pozo, al pozo de Jacob. La mujer le dice, dime dónde tienes esa agua para yo no venir más. Pero no estaba entendiendo esta mujer que Jesucristo iba más allá. Él estaba hablando de una manera muy espiritual. Y en este momento el Señor Jesucristo está viendo, yo soy el agua viva, yo soy aquel que te va a dar libertad, que te va a dar vida eterna, la cual nosotros hemos alcanzado el día de hoy por gracia de Dios, por gracia del Señor Jesucristo y por su misericordia, por su bondad. Mis hermanos, aquí encontramos una gran paradoja ahora en la cruz. El Señor Jesucristo abre sus labios y dice, tengo sed. Una paradoja, a la mujer, a la samaritana le estaba diciendo, yo soy el agua viva. Yo te voy a dar agua para que vivas. Pero aquí el Señor Jesucristo tenía sed. Y siendo Él el agua viva, tuvo sed. Mis hermanos, qué paradoja. Nuevamente encontramos otra paradoja, al igual como la encontramos en las frases anteriores, donde Jesucristo era la luz y estuvo en tinieblas. Recordarás esto. Mis hermanos, Jesucristo tiene sed. Y Él era el agua viva, Él era el manantial que nos da la vida. Mis hermanos, la responsabilidad tuya y mía al conocer a aquel que tiene el don de Dios, aquel que ha reconocido su condición y aquel que también te puede dar el agua viva, es que tú tienes que acercarte hacia Él, tienes que llegar a postrarte delante de Él. En Apocalipsis 22:17, mis hermanos, la Escritura nos dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, que yo le cobraré. Así dice, ¿no? ¿No dice así? Versión Ricardo hoy. Bueno, es que es un buen versículo para poder sacar más dinero, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? Sacamos versículos fuera de contexto, mis hermanos. El agua de vida es ¿qué? Dice la Escritura en Apocalipsis 22:17. Gratuita. El agua es gratuita y tú has recibido el día de hoy esa agua gratuita a tu vida. ¿Realmente has llegado a tomar del agua? Mis hermanos, el agua es gratuita, la salvación es gratis. La salvación, mis hermanos, no se vende, la salvación no se pacta. Hoy
Muchas personas quieren pactar con la salvación. Pero mis hermanos, la salvación no se puede pactar. La salvación ha sido dada de gracia. Algo que no merecíamos nosotros. Mis hermanos, la única condicionante que pone el Señor Jesucristo para que tú seas salvo el día de hoy es que tú vayas, que tomes del agua de vida gratuitamente que Él está dándote. Tú tienes que ir. Él te ha encontrado como la mujer samaritana. Él te ha dicho, yo tengo el agua. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a tomarla o vas a seguir de frente? Mis hermanos, la pregunta aquí es, ¿de qué tienes sed en esta mañana? Y no estoy hablando en lo natural, en lo físico. Estoy hablando en lo espiritual. Porque ¿acaso tu sed el día de hoy la estará saciando el mundo? ¿O la estará saciando el Señor? ¿Cuál es tu sed que tienes el día de hoy? ¿Sed de qué tienes en tu corazón? ¿Quién está saciando la sed? ¿El mundo o Dios? O tal vez tú seas como aquel animalito que brama por la necesidad del agua. Aquel animalito que dice en el Salmo 42, 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis hermanos, eres como ese animalito que está deseoso, que está bramando por las aguas, por aguas frescas, no por aguas estancadas. Mis hermanos, hoy nosotros nos hemos estancado también. Hoy el cristiano no busca el agua corriente, refiriéndome a esos manantiales que van fluyendo. Hoy el cristiano se conforma por charcos podridos. Hoy el cristiano se conforma con charcos sucios. Yo no creo que si tú vas de excursión a la sierra, si vas por ahí a un monte y ves un arroyo, un riachuelo por ahí corriendo con agua cristalina y ves un charco sucio, vayas hacia el charco sucio y tomes el agua del charco sucio, ¿verdad que no? Nadie lo haría, o ¿alguien de ustedes lo haría? ¿Qué harías? Tomar del agua corriente, fresca, ¿verdad? Cristalina, hasta gozoso irías a tomar de esta agua. Pero hoy nosotros, mis hermanos, hemos hecho lo contrario. Aún entre cristianos mismos, hemos dejado el agua viva, el agua corriente, y nos hemos saciado del agua puerca, del agua estancada. Agua, la cual no saciará nuestra sed. Refiriéndome a esta agua estancada como el agua del mundo, como las pasiones del mundo. Mis hermanos, el agua fresca, el agua que te va a vivificar, está en ese arroyo, en esa corriente que va fluyendo. Pero mis hermanos, esta agua que te va a vivificar, ¿dónde crees que está? En la Escritura. ¿Dónde estará esta agua viva? Si no en la Escritura. Y hoy andamos buscando libros, bestsellers de cristianos. No tiene nada de malo. Pero hemos dejado de lado la palabra de Dios y nos hemos inundado de agua estancada. Mis hermanos, necesitamos el agua viva, el agua de la palabra de Dios. Si bien ciertamente hay muchas referencias, hay muchos manuales de teología, hay muchos diccionarios bíblicos que nos pueden ayudar, pero mis hermanos, no te puedes basar en eso, porque al final de cuentas son interpretaciones de hombre. El único que te va a dar la vida eterna será la misma palabra de Dios. No puedes dejar de lado la palabra de Dios, no puedes dejar de lado la palabra de Dios del primer lugar de tu vida. No puedes poner un libro como 40 días con propósito, que es una bendición, no. Tal vez léelo, pero lo primordial en tu vida tiene que ser la lectura de la misma palabra de Dios. ¿Qué estás tomando? ¿De qué agua estás tomando el día de hoy? Mis hermanos,
En esa cruz del Calvario el Señor Jesucristo tuvo sed para que tú y yo no tuviésemos sed en una llama que arde constantemente para aquellos que no han querido reconocer su condición pecaminosa delante de Dios. Mis hermanos, ¿dónde estás tú el día de hoy? Y en esta misma cruz del Calvario encontramos la sexta frase del Señor Jesucristo. Sexta frase que encontramos también en Juan 19:30, donde el Señor Jesucristo dice otra frase muy corta. Dice, consumado es. Jesucristo había tenido sed. Jesucristo, nuestro Señor, en esa cruz del Calvario, ahora el Señor Jesucristo dice, consumado es. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mis hermanos, tanto la frase anterior, la quinta, como esta sexta frase o esta sexta palabra que salen de las bocas del Señor Jesucristo son las más cortas. Consumado es y tengo sed, había dicho anteriormente. Pero que en el idioma griego tiene mucho significado y que la profundidad va más allá de solamente una simple frase tan pequeña. En esta frase que el Señor Jesucristo ahora dice, consumado es, encierra e incluye las demás palabras que hemos visto, las demás frases. Es interesante ver que el Señor Jesucristo no dijo, yo he terminado, yo he acabado. No, el Señor Jesucristo dice, consumado es. Y en esta misma consumación podemos encontrar nosotros 4 posibilidades por la cual el Señor Jesucristo dice esta frase, consumado es. En primera instancia podemos ver el cumplimiento de las escrituras proféticas del Antiguo Testamento. Vemos el cumplimiento final de su primera venida del Señor Jesucristo en esta tierra. Al expresar Él estas palabras, Él estaba diciendo, toda profecía se ha cumplido en mí. Mis hermanos, acabamos de leer en Juan 19:28 que después de que el Señor Jesucristo sabía que estaba por terminar, Él había dicho, tengo sed. Pero el Señor Jesucristo sabía que todo estaba consumado y le faltaba esta frase en la cruz del Calvario. Le faltaba la frase de tengo sed para poder decir consumado ha sido, porque faltaba esta profecía. Y en la cruz del Calvario se cumple cabalmente toda la profecía, toda la escritura se cumple en Él. Ciertamente faltarían más profecías por cumplirse, pero en la cruz del Calvario, en la vida todavía que tenía el Señor Jesucristo, faltaba decir tengo sed, y luego posteriormente consumado es, para entregar el Espíritu. Faltarían algunas profecías que se tendrían que cumplir después de su muerte, ¿verdad? Pero en este momento el Señor Jesucristo estaba diciendo, en esta vida ha sido consumado. Después faltaría por cumplirse la entrega de su Espíritu en su muerte, su cuerpo sería traspasado, la perseveración de sus huesos, sepultado entre los ricos y la resurrección. Pero en la cruz del Calvario, aún el Señor Jesucristo, en pleno uso y sentido de su razonamiento, el Señor Jesucristo se estaba en Él cumpliendo las profecías respecto a su primera venida. Profecías tales como que era de la simiente de una mujer, nacido de una virgen, había nacido en Belén de Judá, linaje de David, recibía su nombre aún antes de nacer, descendiente de la tribu de Judá. Y así, mis hermanos, sucesivamente. Y estas son solo algunas de las profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo, en esta misma palabra consumado es, que es la palabra telo del griego, que se refiere cumplir, guardar, perfeccionar totalmente. El Señor Jesucristo nos estaba diciendo que en la cruz del Calvario Él había cumplido a la perfección toda profecía del Antiguo Testamento. Y esto era en primera instancia. En segunda instancia nosotros podemos ver la culminación de sus sufrimientos.
sufrimientos los cuales Él había padecido, el oprobio, el vituperio, los golpes, los injurios. Todo esto lo había recibido el Señor Jesucristo en su cuerpo, pero no solamente ahí, sino también en su mente y en su alma. Y esto la misma Escritura nos lo relata. En el huerto de Getsemaní, el Señor le dice a Pedro y a los hijos de Zebedeo: mi alma está muy triste. Mis hermanos, el Señor Jesucristo se entristeció. Es más, podemos decir que el Señor Jesucristo también se deprimió en ese momento, pero Él recurrió inmediatamente a la oración, recurrió al Padre, algo de lo cual nosotros tenemos que aprender bastante, recurrir al Padre en esos momentos tan difíciles. En estos momentos el Señor Jesucristo estaba a la puerta de su muerte, el Señor Jesucristo estaba recurriendo al Padre. Mis hermanos, el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles: ¿no han podido velar conmigo una hora tan siquiera? Ciertamente el Señor Jesucristo recibió todo el oprobio, el escarnio, pero Él jamás dejó de amarnos. Mi hermano, mi hermana, el Señor Jesucristo nunca nos ha abandonado ni nos abandonará. Decía la semana pasada, el Padre le dio la espalda al Hijo, al Señor Jesucristo, a su Hijo amado. Él volteó la mirada, se apartó de Él, lo abandonó por unos instantes, pero Él nunca nos abandonará a nosotros, ni te abandonará a ti jamás. Mis hermanos, qué increíble es esto. Qué increíble es que en esta palabra de consumado es vaya tan profundo, vaya en una profundidad en donde nosotros no hemos podido entender el grado de amor que tuvo el Padre para con nosotros. Y con esto no quiero decir que si tú no vas y te arrepientes delante de Dios, Dios está sufriendo, porque Dios contigo y sin ti, ¿qué crees? Sigue siendo Dios, sigue siendo eterno. Él nos ha dado la oportunidad a nosotros, mis hermanos. Mis hermanos, en este consumado es, el Señor Jesucristo estaba dejando entrever que toda la profecía se había cumplido en Él, para que no tuviésemos duda nosotros de aquel que estamos siguiendo el día de hoy, de Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el único camino por el cual nosotros podemos acceder al Padre. Mis hermanos, en este consumado que fue la terminación completa, también en tercera instancia se completan los sacrificios del antiguo pacto, el sacrificio por los pecados, tanto que tú puedes ver que desde el mismo inicio de la Escritura en Génesis, en los primeros capítulos, tú puedes ver el sacrificio de animales inocentes por el perdón de pecados. Sangre que cubría solamente el pecado, pero que no limpiaba, que no quitaba. Y a lo largo de la Escritura, en el Antiguo Testamento, tú te puedes dar cuenta cómo la sangre de aquellos machos cabríos, de aquellos corderos, de aquellas tórtolas, lo único que hacía era cubrir el pecado, y era un sacrificio en ese momento perpetuo, era por siempre. Mis hermanos, el Señor Jesucristo le había dado la instrucción a Moisés de los muebles y de los utensilios que estarían en el tabernáculo. En el tabernáculo, en ese lugar, estaba la lámpara, estaba la cortina, el mismo velo, estaba el altar, los panes de la propiciación, estaba el incensario, pero lo que tú no podías encontrar ahí era una silla. Si alguien ha leído esta parte, ¿ha encontrado usted una silla ahí? No había una silla. ¿Por qué no había silla? Porque el sacrificio era perpetuo hasta este instante. Era sacrificio día tras día, año tras año, mes tras mes. Porque no había un animalito perfecto, no había una sangre perfecta que quitara el pecado del hombre,
que quitara la inmundicia de la persona, solamente era cubierto el pecado. Mis hermanos, en este momento sucede algo tremendo, algo sublime. En el momento que el Señor Jesucristo está en la misma cruz, dice la Escritura, que el velo se rasga de arriba abajo, diciendo el Padre Todopoderoso: esto es divino. Y ya no será por medio del hombre. Ahora ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, ahora fue roto, era rasgado. Ahora se podía ver ese lugar santísimo. Y ese lugar santísimo fue rasgado en la misma muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo perfeccionó, fue el sacrificio perfecto por los pecados, sacrificio en el cual estaba la terminación del antiguo pacto. Ese sacrificio que era constante, ahora ya no lo podía hacer más, porque Jesucristo había sido sacrificado una sola vez y para siempre. Mis hermanos, el Señor Jesucristo en este momento estaba cumpliendo lo que ningún sacerdote había hecho. Su sangre preciosa, su sangre sin mancha, sin defecto, había venido a ser la justificación de todos nosotros. Hebreos 10, del 10 al 12, nos dice acerca de esto, en donde Jesucristo había muerto, pero que Él también resucitó al tercer día. Pero en Hebreos 10, del versículo 10 al 12, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y quiero recalcar esto: la ofrenda hecha una vez y para siempre. Y sigue diciendo la Escritura: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mis hermanos, cuando Jesucristo dice en esa cruz del Calvario: consumado es, en esta frase nos deberíamos de alegrar y de regocijar cada uno de nosotros que nos llamamos hijos de Dios. En esta frase de consumado es, el sacrificio perfecto del Cordero, el Cordero sin mancha, ese Cordero que moría en la Pascua, ese Cordero nos estaba justificando a ti y a mí de nuestros pecados, se estaba sustituyendo, satisfizo la voluntad del Padre. Era el único que podía llenar el estándar de Dios para el sacrificio perfecto, para que no solamente el pecado sea cubierto, sino que ahora el pecado era quitado, era raído, era extirpado, era sacado de tu vida. Y ahora tú podías llegar y voltear la mirada hacia el atrio donde estaba el Padre Celestial, donde está Jesucristo. En ese lugar santísimo ahora tú y yo podemos entrar, justificado por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Redentor. En este momento el Señor Jesucristo, dice Hebreos, se sentó a la diestra de Dios. Lo que ningún sacerdote había hecho, que era sentarse, el Señor Jesucristo lo hace. Y con esto se cumple que en Jesucristo el sacrificio era perfecto. Había satisfecho la justicia de Dios. Cristo nos vino a libertar del pecado para tener una vida eterna y hoy ser llamados sus hijos. En ese oprobio que el Señor Jesucristo recibió, en ese derramamiento de sangre y en ese sacrificio de su muerte, el Señor Jesucristo se sienta a la diestra de Dios. Mis hermanos, el Señor Jesucristo dijo: consumado es, no más sacrificio, porque yo he sido el sacrificio una sola vez y para siempre.
y ya no habrá más sacrificio por el pecado, porque yo soy eterno, soy perpetuo, para siempre y por siempre. Mis hermanos, esto nos debe de llenar de alegría a nosotros, porque el Señor Jesucristo se sentó donde ningún otro sacerdote se había sentado. Se había acabado el sacrificio para cubrir el pecado. Ahora el pecado era quitado de nuestras vidas. Mis hermanos, qué gozo debería de darnos esto. ¿No les da gusto esto a ustedes? En cuarta instancia, ese mismo consumado es por último la derrota del adversario, del diablo, de Satanás. El Señor Jesucristo toma las llaves del imperio de la muerte para darnos vida y vida en abundancia. Hebreos 2:14 nos dice a nosotros: así por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de los mismos, hablando del Señor Jesucristo, pero hablando en una primera instancia, hablando del hombre, de la caída, del hombre pecador, del hombre que estaba perdido en sus pecados, en sus deleites, en su concupiscencia. Pero dice que también el Señor Jesucristo participó de esto mismo, pero Él sin pecado, Él sin caer, sin sucumbir, para derrotar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, a Satanás, al adversario, aquel que quiere que tú y yo vayamos al infierno juntamente con Él. Mis hermanos, Jesucristo en la cruz del Calvario había despojado a los principados, a las potestades, y las había exhibido triunfando sobre todas ellas en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15. Mis hermanos, aquí el Señor Jesucristo había triunfado sobre la muerte, sobre el enemigo. Mis hermanos, Él triunfó, Él anuló todo decreto, todo pecado en tu contra en la cruz. Consumado es, dijo el Señor Jesucristo, para que tú y yo pudiésemos tener vida el día de hoy. Y en esta misma cruz, el Señor Jesucristo dice en Lucas 23:46, la última frase donde clama a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46, la última frase de Jesús en la cruz. Y esta frase nos deja entrever la estrecha relación que tiene el Cordero, el Hijo de Dios, con su Padre. En esta oración, la última oración dirigida al Padre, así como empezó en la primera frase diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, Él termina en una perfección total de 7 frases, de 7 palabras, en donde en la misma perfección Él dice: consumado es, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. La última frase. Recordemos que el 7 en la Biblia representa perfección. Él está diciendo en este momento: se ha perfeccionado todo en mí, yo soy la perfección. Y en este momento, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Frase en la cual el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros: parto de este mundo, pero parto para hacerles morada eterna, para prepararles a ustedes morada eterna. Cristo sabía que regresaría a su Padre. En Juan 14:2 podemos encontrar esta frase en donde dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. Mis hermanos, en estas últimas frases, en la sexta frase, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Señor Jesucristo nos estaba diciendo a nosotros: tengan fe, confíen en mí, porque yo voy a prepararles lugar a ustedes para que cuando vengan estén cómodos aquí, en este lugar. Mas sin embargo, mis hermanos, habrá algunos que lleguen a un hogar derrumbado, pero si bien llegarán al cielo, ciertamente. Algunos no querrán perseverar en la santidad,
si bien serán salvos, pero no recibirán galardones ni premios, porque no quisieron perseverar en esa santidad. Y habrán edificado con material flamable, material que se quema. No serán piedras preciosas ni oro, sino que será heno y hojarasca. Y si viene el fuego, probará esto, pero la recompensa, uno la recibirá y otro la perderá. Mis hermanos, ¿sobre qué está edificando usted el día de hoy? Hay una como anécdota, no es anécdota, es como un chiste gracioso, vamos a llamarlo de esta manera, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Estaba Felipe, había recibido al Señor, perdón que agarre a mi hermano Felipe, no encontré a Chuy el día de hoy, pero agarro a Felipe ahora, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Estaba Felipe en su lecho de muerte, había recibido al Señor, cristiano, ¿verdad? Pero su vida era una vida completamente desordenada. No había perfeccionado la santidad en el temor de Dios, como dice la Escritura, pero ciertamente él era salvo. Muere, va a la presencia de Dios, lo reciben los ángeles, ¿verdad? Y empieza a ver Felipe las calles de oro, ¿verdad? Las mansiones de oro con piedras preciosas. Esto no es verdad, nada más lo estoy ejemplificando, que luego no digan de qué versión la saco, de la mía, Ricardo hoy, ¿sí? Entonces, va caminando Felipe, y tampoco es Felipe el que nuestro hermano, es otro Felipe. Va caminando Felipe, ¿verdad? Y contento Felipe, ¿verdad? Le dice, ay, ¿y dónde está mi casa? Ve mansiones, ¿no? Así grandotas, oh, todo de oro, las calles empedradas de oro, ¿no? Ay, ¿y dónde está la mía, Gabriel? ¿Dónde está? Sigue caminando, ¿no? Por ahí ve una covachita, y hay como un cuartito así como el que está, ustedes no ven aquí todo cerrado, todo tirado, todo feo, ¿verdad? Y le dice el ángel, pues ahí está tu morada. Espérame, pero yo quiero una de estas. El ángel le dice, con los materiales que me enviaste solo nos alcanzó para ese cuartito. Mis hermanos, ¿en qué estás perseverando tú? Digo, es algo chusco, algo gracioso. Pero mis hermanos, esto no quiere decir que vaya a ser así, ¿no? Nada más es algo gracioso. Mis hermanos, pero ciertamente en el cielo habrá galardones, habrá recompensas, habrá puestos de autoridad ciertamente en un reino milenial. Si bien tú puedes decir, yo soy salvo y no me importa, como algún día me dijo alguien, me dijo, mire pastor, no importa si no tengo nada, con que sea el barrendero del cielo me conformo, ya estoy en el cielo. Bueno, alguna vez les dije en la serie de vida y muerte, les dije, no se conformen con esto, busquen el premio a la excelencia. Si bien ya eres salvo, sí, pero hay más. Y en la vida cristiana hay algo que se llama santificación. Santifícate cada vez más. ¿Y en qué te vas a santificar? Dice la misma Escritura. Dice la Escritura ahí en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y alguno dice, ay, bueno, Dios me va a santificar a mí y Señor no me está santificando para nada. No se refiere a esto. Mis hermanos, cuando dice santifícalos en tu verdad, está hablando que tú y yo tenemos la palabra de Dios y que esta misma santificación, si bien es cierto que Dios te provee la manera de cómo santificarte, la decisión es tuya. Una decisión en la cual en tu libertad, en tu libre también albedrío y decisión, tú la tomas o la dejas. Mis hermanos, nosotros decidimos con qué materiales vamos a edificar en el cielo, diciéndolo entre comillas. Mis hermanos, santifiquémonos cada vez más. Jesucristo sabía que cuando le entregara al Espíritu, Él iría a este lugar a preparar morada para nosotros. En esta última frase, el Señor Jesucristo estaba encomendando su espíritu para llegar pronto a su casa, al cielo, de donde había venido, regresaría nuevamente. Algo que para muchos puede ser una tragedia, pero esto no es ninguna tragedia, por el contrario, su muerte es la victoria en esta cruz. Él nos recuerda a nosotros que en esta cruz Él puso su vida y Él mismo la tomó.
Nadie le quitó su vida. Él la puso y la dio voluntariamente. Juan 10, 17, 18 nos corrobora esto y dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dice el Señor Jesucristo, y si Él no fuera Dios, no podría poner su vida, mis hermanos. Ningún hombre puede poner su vida, ni el hombre más perfecto, ni aún así que hubiésemos dicho, Jesucristo fue un hombre perfecto, como dicen los testigos de Jehová, y Él puso su vida. No puede ser así. Va en contra de la misma Escritura, porque el único que da vida y que la quita es Dios. Y aquí Jesucristo está diciendo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él estaba hablando precisamente de su muerte. Él decía: yo doy mi vida, yo voy a dar mi vida por ustedes, pero yo también la voy a tomar y voy a regresar. Mis hermanos, sigue diciendo: nadie me la quita. Y si nadie se la quita, es nadie, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo se encarna en el cuerpo de un hombre, era 100% hombre, pero 100% Dios. Y el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, mis hermanos, sino para servir. Y Él vino a servirnos a nosotros, para dar su vida en rescate. ¿Por quién crees? Por nosotros, por muchos. Mis hermanos, Él vino a servirnos. Él vino a poner su vida para que nosotros podamos voltear la mirada hacia Dios. Mis hermanos, esto se llama amor, misericordia, bondad, gracia sobre gracia. Él en esta muerte estaba cumpliendo toda la profecía y estaba cumpliendo la obra por la cual el Padre lo había enviado, que era la redención de muchos, pero que no todos querrían seguirle. Mis hermanos, esto es un gozo para nosotros que nos llamamos cristianos el día de hoy. Jesucristo murió por ti. Pero ¿qué estamos haciendo con esta muerte? Mis hermanos, Jesucristo murió por nosotros y en esa cruz, su muerte destronaba al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Él triunfó en esa cruz. El Rey de Gloria, que vino manso, que vino humilde, murió como Rey, dando gloria y honor a su Padre, haciéndonos a nosotros el día de hoy copartícipes de su victoria, haciéndonos también reyes y sacerdotes para su gloria. Mis hermanos, Dios nunca fue destronado. El Rey vino como Rey, murió como Rey, resucitó como Rey y sigue siendo Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin. Mis hermanos, Él es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario para la redención de todos nosotros. Jesucristo entrega su Espíritu, pero hay una revelación más que se le da al evangelista. En el Evangelio según San Lucas, ahí mismo en 23:46, el Espíritu Santo le revela a Lucas algo tremendo, algo impresionante. Jesucristo había clamado a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Lucas añade y dice: y habiendo dicho esto, expiró. Habiendo dicho esta última frase, la séptima frase que consumaba la perfección en la cruz del Calvario, de 7 frases preciosas, mis hermanos, dice el evangelista Lucas: y habiendo dicho esto, murió, expiró. Mis hermanos, esto nos deja ver lo que acabamos de ver, que el Señor Jesucristo puso su vida y que nadie se la quitó. El Señor Jesucristo no fue un suicidio lo que hizo. El Señor Jesucristo no fue un mártir
porque Él sabía desde un inicio lo que iba a padecer y cuál era su misión en este mundo. Él sabía que Él venía a dar la vida por todos nosotros. Y aquí el evangelista Lucas dice, habiendo dicho esto, expiró, muere, diciéndonos a nosotros que el Señor Jesucristo, cuando Él quiso, entregó su vida, entregó el último aliento, encomendó su espíritu al Padre, y en este momento muere cuando Él dice, todo ha sido consumado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mis hermanos, si bien el único que pudo hacer esto fue el Señor Jesucristo, tú y yo no lo vamos a poder hacer. Tú no vas a decidir cuándo vas a morir, pero lo que sí es que si Dios nos permite a nosotros formar parte de ese momento glorioso que se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, no vamos a pasar la muerte. Pero si no, mis hermanos, todos tendremos que morir. Y un momento glorioso también en nuestra muerte sería ese momento de estar en nuestro lecho diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero yo no te puedo decir cuándo he de morir, tú decides cuándo me has de llevar. Pero qué momento tan glorioso el decir nosotros, en tus manos, Padre, te entrego mi espíritu en el momento que tú quieras. Esta frase, mis hermanos, establecía la confianza del Señor Jesucristo con su Padre. Una frase en la cual el Señor Jesucristo nos estaba enseñando a nosotros que en el momento que nosotros partamos de este planeta Tierra en nuestra muerte, estaremos en su presencia. Tanto que Pablo lo había llegado a entender y Pablo decía, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, hablando de la misma muerte, haciendo una analogía el apóstol Pablo de la muerte con una partida, pero dice, pero presentes en el Señor, 2 Corintios 5:8. Mis hermanos, Pablo deseaba estar ausente del cuerpo, pero estar en la presencia del Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿cuántos desean estar en la presencia de Cristo? ¿Cuántos te van a morir ya? No se preocupen. Pues es la única manera, ¿no? Entonces, ¿cuántos se quieren morir? Eso es confianza, eso es fe. Mis hermanos, realmente, miren, muchos de nosotros decimos, quisiera estar en la presencia del Señor. Y cuando dicen, ya te vas a morir. No me gustó. Pues es la manera. ¿Sí? Mis hermanos, el apóstol Pablo, él estaba deseoso de estar en la presencia. Él quería morir. Él quería estar en su presencia, pero también decía, bueno, yo quiero estar allá, pero todavía necesito hacer la voluntad de Dios aquí. Mis hermanos, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un ministerio. Dios ha establecido la función de cada uno de nosotros. Mis hermanos, no digas, es que yo no sé qué voy a hacer, es que yo no sé qué don tengo. Mis hermanos, el primer don que recibimos nosotros es el don de la reconciliación. Es ir y predicar el evangelio, mis hermanos. Es reconciliar a toda persona con aquel que está enemistado con Dios. Mis hermanos, el Señor, el Padre, nos garantiza a nosotros que por medio del sacrificio vicario, el perfecto, el Cordero inmolado del Señor Jesucristo, tú y yo, el día que muramos, vamos a estar en su presencia. Y el Señor Jesucristo estaba cumpliendo la Escritura en su cabalidad. El Salmo 31:5 decía David, que vamos rumbo al final ya. En el Salmo 31:5 decía David, en sus palabras, en su boca, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Mis hermanos, en este Salmo 31 contiene las palabras finales de Cristo en la cruz del Calvario. Solo que hay una gran diferencia entre Cristo y David. David era hombre. David había padecido también persecución. Había padecido también un oprobio, David. Pero había una gran diferencia con las palabras de Cristo Jesús. Tanto que el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, Él dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, y ahí para el Señor Jesucristo y muere. Él no tuvo que decir, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, porque Él no necesitaba ser redimido, porque Él era perfecto, porque Él había nacido puro, sin mancha y nunca había pecado. Él no necesitaba la redención.
El que la necesitó fue David. David necesitaba la redención por su pecado, por lo que él había hecho. Por eso David decía, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero dice, tú me has redimido, oh Dios. Él sí lo necesitaba. El Señor Jesucristo cumple cabalmente la escritura y la profecía. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero él no necesitaba redención. Él era puro, él era perfecto. Él es perfecto. Mis hermanos, cuando venimos a la cruz del Calvario, a esta cruz, y miramos a aquel que murió, y que podemos decir nosotros, es mi Salvador, es nuestro Salvador, por medio de esta muerte sustitutoria, nosotros nos convertimos ahora en hijos. Así como el Padre, el Dios Todopoderoso, mandó a su Hijo unigénito, en el momento que el Señor Jesucristo toma tu lugar en la cruz del Calvario, porque tú y yo debíamos de estar en esa cruz, muriendo, derramando la gota de sangre final, para que pudiésemos tener, no perdón, porque no éramos un sacrificio perfecto, éramos un sacrificio imperfecto nosotros. Si hubiese pasado esto, nosotros tendríamos que morir, porque la paga del pecado es muerte. Y en esta muerte, si hubiésemos muerto así, nuestro destino justo hubiera sido el infierno. Pero no, el Señor Jesucristo nos sustituye. Y en esta sustitución perfecta, a ti y a mí nos da la vida eterna y vida en abundancia. Pero no solamente esto, mis hermanos. Mis hermanos, en este momento que tú y yo debíamos estar en esa cruz y que Cristo es el sustituto, en este momento tú y yo nos volvemos hijos de Dios, hijos del Padre. Y el Padre viene a ser entonces, ¿qué de nosotros? ¿Qué viene a ser? Nuestro Padre. Mis hermanos, si tú y yo hoy decimos ser hijos, ¿qué viene a ser el Padre de Jesús? Nuestro Padre. Y aquí tenemos un gran problema, porque tu papá es el papá de la persona que tienes al lado. Y en un matrimonio, ¿quién crees que es tu suegro, varón? Dilo. Dios. Mujer, ¿quién crees que también es? ¿Quién? Dios. Mis hermanos, si todos somos hijos de Dios y nuestro Padre es Dios, deberíamos de tener sumo cuidado en cómo nosotros estamos tratando a nuestra esposa y a nuestro esposo, porque ¿qué padre le gustaría que trataran mal a su hija? Dígame quién. ¿Algún papá de aquí le gustaría? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no le gustaría? Mejor no hablemos, ¿verdad? ¿A qué papá le gustaría que trataran mal a su hijo? ¿A alguien le gustaría? ¿Y por qué nosotros lo hacemos? Mis hermanos, en este momento en la cruz del Calvario, en ese consumado es cuando el Señor Jesucristo entrega el Espíritu, tú y yo venimos a formar parte de esta familia. Nuestro Padre es Dios. Debemos de tener sumo cuidado porque nuestro suegro se llama Dios. ¿Cómo tratamos a la pareja? Pero va todavía más allá, mis hermanos. Tus hijos, si han nacido de nuevo, ¿quién crees que es su padre? Hijos, ¿quién es su papá? ¿Cómo tratan a sus papás terrenales? ¿Bien? Muy bien, a ver. Papás, ¿cómo tratan a sus hijos terrenales? ¿Bien? Aquí tenemos un gravísimo problema, porque el papá de todos nosotros es Dios. Entonces, si a ti no te gustan que traten mal a tus hijos, si a ti no te gusta que te trataran mal tus padres, mis hermanos, no hagamos nosotros lo contrario a la misma Escritura. ¿Te das cuenta?
En esa cruz del Calvario va más allá estas frases de solamente, qué bonitas frases. Ay, Cristo se murió en Semana Santa. Ay, son vacaciones bien hermosas. Mis hermanos, es momento de reflexionar realmente. Y mis hermanos, mira, Dios no está empeñado y Dios no quiere Semanas Santas. No, Él quiere hombres y mujeres santos. Hermanos, ay, la Semana Santa, no, mejor vivo en santidad, camino en santidad, obedezco a Dios y trato bien a mis semejantes. Total. Mis hermanos, en esa cruz del Calvario, Jesucristo murió por nosotros. Y aun si la muerte el día de hoy viniese por cada uno de nosotros, mis hermanos, hoy nosotros podemos encomendar nuestro espíritu. Hoy nosotros, mis hermanos, podemos decirle al Salvador: heme aquí, Señor, he hecho tu voluntad. Heme aquí, Señor, he seguido tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos. Señor, tú eres el único camino, la verdad y la vida. Sé que contigo pasaré del otro lado. Mis hermanos, volteemos la mirada hacia la cruz del Calvario. Mis hermanos, recapacitemos nuestro andar. Recapacitemos quiénes somos ahora nosotros. Ya no eres más un peregrino. No, has llegado a tu casa. Hoy tu nacionalidad ya no está en el mundo. Tienes una nacionalidad eterna. Ahora eres rey, eres sacerdote, eres linaje escogido. Pero no para decir gloria a Dios, aleluya, merezco lo mejor. No, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos el Evangelio, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas, de la pudrición, a la vida eterna, a la luz admirable, al agua viva, no al agua encharcada, no al agua puerca, sino al agua que está corriendo en el arroyo. Mis hermanos, hoy nosotros tenemos la dicha de ser luz, pero por la luz que tuvo el Señor Jesucristo en esta cruz de Calvario, en esta oscuridad donde tú y yo estábamos perdidos, hoy nosotros podemos ver la luz y hemos decidido ir hacia la luz. El Señor Jesucristo nos ha salvado, mis hermanos. El Señor Jesucristo intercedió por nosotros en esa cruz del Calvario, diciendo: no saben lo que hacen. Pero tú, el día de hoy, sabiendo el Evangelio, conociendo a Cristo, si tú le rechazas, ya no podemos decir: no sé lo que yo hago. El día de hoy sabemos lo que hacemos, pero el Señor Jesucristo aún ahí tiene misericordia y bondad, que nos da la pauta a arrepentirnos nuevamente y a decirnos como aquel ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. En aquel momento, en aquella última frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él muere para darnos vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque en esta cruz del Calvario, Señor, tú nos enseñaste que podíamos tener vida eterna, que podíamos tener luz, que nunca más tendríamos sed, que las tinieblas no cubrirían más nuestra vida y que tú nos sustituirías en esa muerte que debíamos de pasar nosotros. Una muerte que no tenía otra salida que el infierno, pero tú en tu gracia, en tu misericordia, decidiste poner tu vida para salvarnos a nosotros. Hoy, mi Señor, queremos reconocer, Señor, que hemos pecado, que no hemos hecho las cosas correctamente, pero que queremos caminar apartándonos cada vez más del pecado, santificándonos cada vez más en tu palabra, en tu verdad, mi Señor. Señor, perdónanos, Señor, porque en esa cruz no hemos reflexionado lo suficiente, no hemos podido entender la profundidad de este Evangelio, tu muerte, tu sacrificio,
tu justificación. Y Señor, henos aquí a cada uno de nosotros con un corazón contrito y humillado, diciéndote, perdónanos, Señor, perdónanos, porque hemos pecado a sabiendas de que tu palabra no lo prohíbe, pero no por una prohibición, sino por amor, es por lo cual queremos seguirte, amarte, glorificarte y exaltar tu nombre y ser dignos copartícipes tuyos de este nombramiento, de ser llamados hoy hijos también de Dios. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos, guárdales en su salida, en la entrada a sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús.